Un saludo, queridos estudiantes. Este es el último tema que vamos a enviar, el último tema que vamos a avanzar juntos. Mil disculpas por el retraso. Vamos a dar la pauta de las preguntas que van a entrar de este tema para que no tengan problemas por la entrega tardía. Y pues decirles, ¿no?, que como menciono, este tema más ingresar al examen final del día sábado. Sistema endocrino o endocrino en algunos casos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de historia y vamos a mencionar a Arnold Berthold. Miren, desde 1803, bueno, en realidad él nació en 1803 al 1861. Estamos hablando de que en el siglo XIX ya hubieron primeros experimentos endócrinos, con ablación, trasplante. Entonces, ha podido ver, por ejemplo, a la hora de castrar a algunos animales, como en los gallos, ¿sí?, en los grupos experimentales. Entonces, ha podido ver las variaciones que hay, ¿sí? Por ejemplo, extrayendo los testículos, reemplazando uno, y como vemos en la tabla de la derecha, ¿sí?, han habido cambios en la apariencia. ¿Ya? Hemos podido ver, entre las cosas que dice ahí, podemos ver que los gallos tienen una agresividad para pelear, ¿sí?, como en el grupo de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces han habido cambios morfológicos. Este caballero, junto con los experimentos que hizo, ha podido notar que ya se podía tener una influencia a nivel hormonal. Cuando hablamos de otro precursor de la endocrinología, también nos referimos a Claude Bernard, ¿sí? Este señor Bernard estableció que el sistema endocrino regula el medio interno de los animales. Las secreciones internas, que se liberan en una parte, viajan por la circulación y actúan en blancos lejanos. Estamos hablando de más o menos el 1854. También durante el siglo XIX. Entonces, habla de que hay una regulación de medio interno, lo que nosotros ya hemos estudiado y conocido como homeostasis. Homeostasis. No confundir con hematosis, ¿no? Recomendación antigua. Bien. Otro de los científicos, ¿sí?, es Ernst Henry Starling, que estudió funcionalidad de proteínas séricas. Y a principios del siglo XX demostró con Baylis que la secretina estimula la secreción pancreática. Y esta es la primera o una de las primeras preguntas del examen. Fue el primero en utilizar el término hormona. El primero en usar el término hormona, Ernst Henry Starling, ¿sí? Que sabemos que significa mediador químico secretado por glándulas endocrinas. ¿De acuerdo? Ernst Henry Starling. Como había mencionado el anterior científico, el sistema endocrino mantiene la homeostasis o el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio interno entre fluido, metabolismo, función, todo lo que tenemos dentro del organismo. Y cuando hemos hablado de hormonas, decimos que actúan sobre células blanco distantes. Las células blanco distantes, el tejido blanco distante,
es aquel o son aquellos sobre los cuales actúan las hormonas, ejercen su acción. Tienen esos receptores especiales, como habíamos estudiado en la parte del sistema nervioso. Esos receptores especiales pueden recibir a las hormonas, ¿sí? Acogen, se puede decir, para que actúen ahí, en ese lugar. Es decir, que esos receptores como antenitas no están en otros órganos que no sean las células blanco, ¿sí? Si yo voy a tener una hormona que va a actuar directamente sobre el ovario y va a hacer que funcione el ovario, no va a poder ejercer eso sobre el estómago, el riñón, el hígado en otro lado donde no hayan sus receptores especiales. Esa es la manera en que las hormonas actúan. Entonces, actúan sobre las células blancos distantes para mantener la estabilidad del medio interno, ¿sí? Fue uno de los mayores avances en el conocimiento fisiológico. Fue muy importante conocer eso. Un cambio en el medio interno provoca la secreción de hormonas y la acción resultante de la misma sobre sus células blanco restaura la condición normal. ¿Sí? Un claro ejemplo es la actividad endocrina de la glándula tiroides. Sabemos que la tiroides regula muchísimas funciones, muchas funciones para mantener el medio interno funcionando adecuadamente. En el momento, como dice aquí, que falla o que falta la producción de esas hormonas, ¿sí? Se tiene que ver la manera de restaurar el funcionamiento para que haya una condición normal. Este retorno al estatus que resulta en el mantenimiento de la homeostasis es lo más importante. Las glándulas endocrinas funcionando adecuadamente van a mantener la homeostasis. Entonces sería una de las siguientes preguntas. La siguiente pregunta: el retorno al estatus, ¿sí?, resulta el mantenimiento de la homeostasis, es decir, un funcionamiento normal. Ahora, detección y señalización, ¿sí? Tenemos un cuadro ahí a la izquierda que está hablando de la detección y señalización, ¿sí? Entonces, la biosíntesis, el almacenamiento, la liberación de las hormonas, la degradación, la retroalimentación y la acción, ¿sí? Tenemos la célula secretora, el fluido extracelular y la célula blanco. Las glándulas endocrinas sintetizan y almacenan hormonas. Ya sabemos eso. Las van a crear y las van a guardar. Tienen un sistema de detección y señalización que regula la duración y cantidad de liberación hormonal por retroalimentación desde la célula blanco. Es decir, que es a pedido, a requerimiento. El momento en que tenemos una producción deficiente, inferior a la cantidad normal, automáticamente la detección y señalización va a hacer que se solicite una mayor producción, como habíamos mencionado, para recuperar la homeostasis. Una parte importante que no debe quedar suelta: sistema endocrino versus nervioso. En nervioso hemos visto la parte de señalización, la parte de receptores, la parte de tejidos o la parte de células especializadas en cierta clase de estímulos, ¿sí? Cuando hemos hablado receptores de dolor, receptores de presión, receptores de temperatura, hemos visto que son especializados y que ellos transmiten ese tipo de sensaciones, no lo van a hacer otro tipo de receptores. Entonces, cuando hablamos del endocrino con el nervioso, decimos que son los sistemas de comunicación principales. ¿De acuerdo?
Integran estímulos y respuestas frente a cambios en el ambiente externo e interno. Como habíamos dicho, si es que el medio ambiente está frío, automáticamente los receptores van a enviar señales para que haya una vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? O todo lo contrario, si hay calor, la señal va a ser que haya una vasodilatación. ¿Qué otro detalle? Coordinan funciones de células, tejidos, órganos altamente diferenciados. Es decir, que esos receptores específicos, como habíamos mencionado, sí, que están en las células blanco, hacen que la señalización les haga funcionar de una manera exclusiva. De ahí que si vamos a tener hormonas que regulen la actividad gonadal, no van a funcionar en otro lugar, ¿sí? Son diferenciadas para ese tejido, para ese tipo de órganos que van a cumplir una función específica. El sistema endocrino es anatómicamente discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está como en un circuito. En el caso del sistema linfático, el sistema de cardiocirculatorio, en donde va a empezar y va a tener un final. Va a empezar a nivel de del ventrículo izquierdo y sabemos que termina en aurícula derecha. Es una circulación continua que tiene la sangre y no varía y no cambia para nada. En el caso del sistema endocrino se van a liberar las hormonas, tienen que llegar, ¿sí?, hasta las células blanco. En algunos casos, algunas no llegan, algunas no completan el viaje, se pierden entre medio y no necesariamente tiene que regresar a haber una retroalimentación. Hablamos del sistema nervioso, hemos dicho que ejerce control punto a punto mediante vías nerviosas. Es como una comunicación cablegráfica, señal eléctrica, respuesta rápida, ¿sí? Como podemos ver, una neurona, donde hay un estímulo, ¿sí?, que induce incremento de la permeabilidad, dice secreción o eliminación de sodio, calcio, la despolarización, ¿sí? Y aquí tenemos que la secreción continúa, despolarización, incremento de la permeabilidad, liberación de calcio, ¿de acuerdo? Punto a punto, ¿sí? Hay también la neurona o la célula nerviosa neurosecretora, en donde del mismo modo va a realizar lo mismo, pero con una cierta variación de tiempo. A esto se refiere aquí que haya perdido el piquito, ¿sí? Esto ya a nivel de capilar, esto entre neuronas, ¿sí? Y la célula endocrina simple, que está aquí, va a mandar directamente al capilar las hormonas. El sistema endocrino, es por eso que hay esta diferencia entre el endocrino y el nervioso, difunde mensajes hormonales a todas las células por secreción en sangre y fluido extracelular. Es una respuesta lenta que puede durar minutos a días y tiene que tener los receptores en la célula diana. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso y comunicación punto a punto, hablamos de las hormonas secretoras, que la hormona va secretando a la otra célula, o si no, se va haciendo una secreción al capilar sanguíneo, mientras que la célula endocrina va a secretar directamente en sangre. Entonces, la siguiente pregunta del examen, ¿sí?, tiene que ser el tipo de respuesta que tiene. La respuesta en el sistema endocrino estamos diciendo que es lenta y requiere de receptores en las células blanco o células dianas. Estos receptores hemos dicho que son específicos. ¿Por qué?
porque la mayoría de las hormonas se liberan en la sangre en concentraciones demasiado bajas. Estamos hablando de 10 a la menos 10, ¿sí? En concentraciones demasiado bajas. Entonces, interactúan con todas las células del cuerpo. Sin embargo, una hormona determinada ejerce su efecto solo en un número limitado de células blanco que posee receptores específicos para esa hormona. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hormona A, en azul una hormona B, en rojo. ¿Sí? Esta es la célula blanco para la hormona A. Esta es la célula blanco para las hormonas A y B. Y esta es la célula blanco para la hormona B. ¿Sí? Entonces, como dice, una hormona ejerce su efecto solo en un número limitado de células blanco. Solo en un número limitado de células blanco. Es por eso que no agarran y de golpe mandan las hormonas y de golpe es el efecto porque quedan todos los receptores ocupados, sino que tarda el tiempo en saturarse, en que se llenen todos los receptores. ¿Sí? Otra de las maneras de actuar es el control por retroalimentación. Cuando hablamos del tejido endocrino, como vemos en el gráfico, tenemos 3 tipos de tejido más. ¿Sí? En donde estos bucles, ¿sí? Estos bucles de retroalimentación, como vemos aquí, esa es la retroalimentación. En algunos casos la liberación es abierta. No va a funcionar el tejido con retroalimentación. En algunos casos la retroalimentación es corta. Quiere decir que inmediatamente se necesita que se produzca más. Algunos se necesita en un tiempo programado más largo. Otros se mantiene constantemente la liberación. Podemos citar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de la gametogénesis, cada cierto tiempo las hormonas que van a influir sobre las gónadas se van liberando. ¿Sí? Podríamos decir en el caso de la espermatogénesis del varón, que es mucho más corta que en la ovogénesis de la mujer. ¿Sí? Ahora, eso en cuestión de tiempo, que va a ser en un lapso más corto y otro más largo. Pero cuando eso es cuando es programado. Cuando hablamos de retroalimentación, tenemos que decir que esa hormona empieza a caer en cantidad y se tiene que producir más por retroalimentación. Ese es el caso, como habíamos dicho, de las hormonas de la glándula tiroides. Cuando se detecta que se está produciendo muy poca, entonces por retroalimentación se tiene que producir más, se acaba o otra vez se va a pedir más. ¿Sí? Este bucle abierto, por ejemplo, puede representar a la hormona insulina, que se va secretando constantemente de acuerdo a la necesidad que hay, aunque también por retroalimentación se detiene su producción. Cuando hablamos de funciones principales del sistema endocrino, ya habíamos dicho que cumple el mantenimiento y optimización del ambiente bioquímico interno y del metabolismo. ¿Sí? Optimización del ambiente bioquímico interno y del metabolismo. Todas esas funciones que hace de mandar señales, mandar células especializadas en tejidos especializados, hacen que funcione adecuadamente nuestro organismo. ¿Correcto? También dice integración y regulación del crecimiento y del desarrollo. Eso se va a dar por las hormonas del crecimiento, por ejemplo, y de las hormonas que están sobre las gónadas, que van a dar los caracteres de desarrollo de tanto hombres y mujeres.
Y aquí está, control de la reproducción sexual a través de la gametogénesis, apareamiento, fertilización, desarrollo fetal, parto, nutrición neonatal. Si nos acordamos bien, la hormona progesterona es la que está relacionada al embarazo, ¿verdad? Y esa también va a estar relacionada a que el útero no se contraiga durante el mismo, es decir, en la gestación. Está relacionada con la preparación del endometrio para que pueda anidar el óvulo fertilizado. ¿Sí? Estamos hablando del desarrollo fetal, estamos hablando de la fertilización. En el parto sabemos que cae la progesterona, se van a elevar los estrógenos y vamos a tener el inicio de las contracciones que van a dar el parto. Cuando hablamos de los tipos de señalización hormonal, que es una de las siguientes preguntas en el examen, vamos a decir que tenemos las hormonas endocrinas vía circulación sanguínea a célula blanco. Viajan por la sangre, como dice, ¿verdad? Viajan por la sangre. ¿Sí? Se va desde la célula que la produce la sangre y llega. Ya hemos hablado de las neurohormonas, que van a salir de células nerviosas especializadas en producirlas. También se van vía sinapsis química a la circulación, ¿sí? También por la sangre, ¿sí? Con los axones llega la hormona a la célula, una sinapsis química. Son esas gotitas que hemos visto en el anterior esquema, en donde son liberadas y por la sangre transportadas. Las hormonas paracrinas entre células adyacentes. Están las células ahí, son células vecinas. Entonces de célula a célula van pasando las hormonas. Y las hormonas autocrinas, que la misma célula va produciendo la hormona para que actúe sobre sus tejidos. ¿Sí? Ese tipo también existen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la interacción de hormona con el receptor, vamos a hablar de las hormonas liposolubles. ¿Qué tienen los receptores en el citoplasma o incluso en el núcleo? Sí, tienen una respuesta prolongada, es decir, larga, que se mantiene en el tiempo, como es en el caso de los esteroides. Tenemos las hormonas insolubles en lípidos, ¿sí? Lipófobas, si recordamos este término. Tienen receptores localizados en la membrana, es decir, no se meten hasta el citoplasma o núcleo. Vía cascadas de segundos mensajeros, tienen una respuesta transitoria. Es sencillo, va a haber una respuesta más rápida cuando está en la envoltura, una respuesta que tarde más cuando tengan que atravesar la membrana celular y llegar hasta dentro de la misma célula. ¿Qué más tenemos que hablar? Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico, sí, algunas de las hormonas liposolubles. Estamos hablando de los esteroides, de las prostaglandinas, como podemos ver aquí, donde va a tener efectos largos, prolongados en el tiempo, ¿sí? Como es en el caso de la síntesis del RNA mensajero, ¿de acuerdo? Van a tener que hacer una transición larga, ¿sí? Atravesar la membrana celular, como podemos ver aquí, salir y entrar y volver a salir. Todo este proceso, en resumidas cuentas, va a ser larga, ¿de acuerdo? Ahora, las hormonas insolubles en lípidos, ¿sí? Hemos dicho que van a tener su acción pasajera, ¿sí? Y va a ser mucho más rápido el proceso a través de segundo mensajero. La proteína efectora reciben el estímulo, ¿sí? Reciben el estímulo, hay un segundo mensajero y aquí ya tiene su receptor. Es un efecto transitorio. Entonces nos interesa que nos acordemos, que va a ser otra de las preguntas del examen,
donde se encuentran las hormonas insolubles en lípidos, ¿sí? En la membrana celular. ¿Qué más? Cuando hablamos de acciones generales, vamos a decir que las liposolubles, entre otras cosas, tienen activación directa de genes. Las liposolubles se activan por los genes, es decir, el código genético, el ácido desoxirribonucleico que tenemos en el núcleo de las células, va a enviar las órdenes para que actúen estas hormonas y van a promover la síntesis de proteína con incremento de regulación de actividad de enzimas y crecimiento y reparación tisular. En otras palabras, algunas de las acciones de las hormonas liposolubles van a ser dar las instrucciones para que las proteínas de alguna manera se formen y se acomoden de una manera determinada y poder agrandar los tejidos o reparar en caso de que haya habido lesiones o alteraciones. Cuando hablamos de las no liposolubles, decimos que son por segundo mensajero, ¿sí? Estamos repitiendo eso. Cambios en la permeabilidad de la membrana, porque actúan a nivel de la membrana. Inducen síntesis de proteína, ¿sí? A la larga van a inducir, van a hacer que también se sinteticen, ¿de acuerdo? También van a hacer cambios en el metabolismo celular y estimulación de actividad secretoria. Entonces, una pregunta del examen que también va a venir, es decir, las hormonas no liposolubles actúan por vía de segundos mensajeros, mientras que las liposolubles son activadas por genes directamente. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos las estructuras químicas de las hormonas. Tenemos los derivados de aminoácidos, como la epinefrina, ¿sí? Una bastante conocida, la epinefrina, ¿sí? Tenemos también derivados de ácidos grasos, los eicosanoides, como las prostaglandinas E2, ¿de acuerdo? Las prostaglandinas que están en diversas funciones, incluida la inflamación en algunos procesos, tanto traumáticos como infecciosos. Tenemos las hormonas esteroides como la testosterona, que es la hormona masculina, ¿sí? Estamos viendo la composición que tienen. Y los péptidos, ¿sí? Las cadenas de péptidos, ¿sí? Con sus cadenas, que uno de los representantes de este tipo es la insulina. Sí, nos acordaremos bien de estas imágenes que pueden ingresar en el examen práctico. ¿Qué más? Esas hormonas que hemos visto las vamos a ver puntualmente como las esteroides. Son liposolubles, se difunden a través de la membrana celular y actúan sobre órganos endocrinos como la corteza adrenal, de las glándulas suprarrenales, en otras palabras, ovarios, testículos y placenta. Entonces tienen que ver con la reproducción y con la formación de los caracteres típicos de cada sexo, los esteroides. Cuando hablamos de las no esteroideas, donde están las aminas, los péptidos, para empezar insolubles en lípidos, con excepción de las tiroideas. Hemos dicho que actúan a nivel de membrana celular, no se meten en la célula, se van directamente al envoltorio. Y los órganos en los que actúan son la tiroides, la paratiroides, que está en relación al metabolismo del calcio, la médula de la suprarrenal, la hipófisis, que sabemos que tiene su sillón, su silla a nivel del hueso murciélago, ¿sí? Del esfenoides, el páncreas, que hemos visto que tiene una función digestiva a través de la producción de enzimas, pero que también tiene una acción endocrina en la producción de hormonas. Y tracto gastrointestinal, ¿sí?
que está también en relación a las demás glándulas que funcionan para la digestión. En cuanto a las hormonas peptídicas, entre 3 a 100 aminoácidos de tamaño. Estamos hablando ya prácticamente de proteínas. Generalmente son precursores clivados proteolíticamente. ¿Sí? Son solubles en agua y es el mayor número de hormonas. Es la siguiente pregunta del examen. El mayor número de hormonas está representado ¿por qué tipo? Ustedes dirán por las hormonas peptídicas. Cuando hablamos de su síntesis y liberación, como tenemos aquí en el dibujo, ¿sí? Estamos hablando de la membrana, estamos hablando de la luz, estamos hablando de aquí, la otra célula, ¿de acuerdo? El RNA, ¿sí? El ácido ribonucleico mensajero específico, traducido a precursor proteico pre-prohormona, ¿sí? Pre-prohormona. Estamos hablando de precursores. Va a haber glicosilación post-traduccional en retículo endoplásmico, ¿sí? En retículo endoplásmico. El aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, ¿sí? El péptido señal hidrofóbico removido en aparato de Golgi, prohormona, ya no es pre, ya es pro. Empaquetamiento, almacenamiento en vesículas y translocación a la membrana, ¿sí? Aquí. Todo este proceso está dado a partir de las estructuras adyacentes al núcleo, lo que conocemos como el retículo endoplásmico, ¿sí? Para que luego termine con un empaquetamiento e almacenamiento en vesículas, estas son las vesículas, y se vayan hasta la membrana. Así se liberan y salen a la luz después de que en las células se hayan formado, ¿sí? Cuando hablamos de las aminas hay dos tipos que están derivadas del aminoácido tirosina. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas, que es la siguiente pregunta del examen. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de hormonas son derivadas de la tirosina? Pues sencillamente las tiroideas y las catecolaminas, ¿sí? ¿Qué más? Las tiroideas, obvio, como su nombre dice, son sintetizadas en la tiroides por modificación del residuo de tirosina en tiroglobulina y hay una incorporación posttraduccional de yodo y clivaje en lisosomas. Es de ahí que tenemos el problema grande de que la falta de yodo va a producir una alteración morfofisiológica que conocemos como bocio. Cuando menos en estas regiones de nuestro país se le dice coto. Es un crecimiento de la glándula a partir de un déficit en el yodo consumido, que como vemos aquí forma gran parte de la síntesis y de la función de la glándula tiroides, en la síntesis de sus hormonas. Y aquí está, para las que no las conocíamos, las hormonas más importantes de la tiroides son la T3 y la T4, la triodoglobulina y la tetraiodoglobulina, ¿sí? Que se transportan en sangre mediante la globulina, TBG, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Triiodotironina y tetraiodotironina, aclarando el nombre, mil disculpas. Cuando hablamos de las catecolaminas, son hormonas como neurotransmisores. La siguiente pregunta del examen. El tipo de hormonas que funcionan también como neurotransmisores son las catecolaminas.
Entre sus ejemplos tenemos la epinefrina, la norepinefrina, que son las hormonas adrenales, ¿sí? Estamos hablando de quién, de cuando estamos en una situación de estrés extremo, de miedo, ¿no? La adrenalina, no la noradrenalina, las hormonas que se producen a nivel de las glándulas suprarrenales. En la médula, como dice ahí, son hidrofílicas, solubles en agua, ¿sí? Es así, les gusta estar en el agua. Se secretan como hormonas peptídicas, ya las habíamos visto, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos de los pasos por los cuales se van a formar. Está la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina. Aquí está la tirosina, la dihidroxifenilalanina, ¿sí? Aquí está. Con una simulación simpática, ¿sí? Estimulación simpática, una estimulación del cortisol y se van a ir formando. ¿De acuerdo? Las hormonas esteroideas, todas derivan de colesterol, varían en las cadenas laterales. La siguiente pregunta del examen es, ¿de dónde derivan las hormonas esteroideas? A lo que responderán que del colesterol. Todas son liposolubles, no se almacenan, se liberan cuando ya se han sintetizado. Las enzimas de la biosíntesis localizadas en mitocondrias y retículo endoplásmico liso. ¿De acuerdo? Retículo endoplásmico liso, aquí vemos la estructura del colesterol. Sí, la pregnenolona. Los esteroides, ojo, glucocorticoides, como el cortisol, que está en humanos y mayoría de mamíferos, ¿sí? Sabemos que a partir de los glucocorticoides se han podido sintetizar los medicamentos, los corticoides, que sabemos que si bien tienen un beneficio, también tienen efectos negativos. Los mineralocorticoides como la aldosterona, andrógenos testosteronas, estrógenos estradiol y estrona y progestógenos o progestinas como la progesterona. ¿De acuerdo? Entonces, una de las siguientes preguntas del examen va a decir un ejemplo de glucocorticoides, el cortisol. O podemos decir un mineralocorticoide, la aldosterona. ¿Sí? Tenemos entonces las vías más importantes en la biosíntesis de esteroides, ¿sí? Ahí tenemos el colesterol, la pregnenolona, la progesterona, la deoxicorticosterona, la corticosterona, la aldosterona, ¿sí? Son una serie de vías en la parte bioquímica que no nos interesa mucho, que van a seguir, que van a realizar, incluso con participación de los citocromos, van a pasar por una serie de pasos hasta poderse convertir en unas hormonas funcionales que puedan ayudar a realizar las labores necesarias que tienen los órganos, como esta del estradiol. El estradiol es una hormona, está relacionada con los estrógenos, ¿sí? Pero tiene que, como por ejemplo aquí, de la estrona el estradiol, y para llegar hasta estrógeno tienen que haber algunos pasos más. Son los pasos que se van dando, ¿sí? Los diferentes pasos. Por ejemplo, el cortisol, ¿desde dónde viene? Toditos derivan del colesterol, ¿sí? Hasta la aldosterona, aquí hasta el cortisol, aquí hasta el estradiol, por diferentes pasos. Van teniendo unas transformaciones hasta convertirse en las hormonas que vayan a realizar las acciones.
Los esteroides, su síntesis por enzimas específicas en la mitocondria y el retículo endoplásmico liso de tejidos esteroidogénicos. Algo limitante: transporte del colesterol libre hacia la organela, ¿sí? Por el STAR, la proteína reguladora, ¿sí?, aguda de la esteroidogenia, ¿sí? La fuente de colesterol sintetiza a partir de acetato colesterol en gotas intracelulares. ¿De acuerdo? Captación de LDL, agente esteroidogénesis crónica. Pueden transformarse en esteroides activos en células blanco, ¿sí? Está la testosterona, entra en la célula blanco y se va a activar para que llegue hasta el núcleo y actúe sobre los cromosomas. De aquí por este lado se van a juntar con el estradiol y una vez juntados va a actuar también el receptor, ¿sí? Los derivados de ácidos grasos, hemos dicho los eicosanoides. Ahí está el ácido araquidónico, el más abundante. Incluso hablando de la cosmetología, de productos para el cuidado de la piel. Son depósitos en lípidos de membrana liberados por acción de muchas lipasas, que vienen a ser enzimas que sintetizan o que degradan los lípidos. Estos eicosanoides específicos sintetizados por una célula son determinados por las baterías de enzimas presentes en la misma. Son rápidamente inactivadas, activas solo por segundos, rapidito. Un tiempo de acción limitado, luego se van a detener. Los grupos principales de estos eicosanoides tenemos las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos, los tromboxanos. Y como habíamos mencionado, muchos de ellos son factores que están presentes en la inflamación, por ejemplo, en la reacción del sistema inmune ante una agresión o en la producción de contracciones, por ejemplo, a nivel del músculo liso. Van a tener muchas acciones en los diferentes órganos blancos en las células diana. La regulación de la actividad hormonal está dada por la detección y señalización. O sea, cambio en homeostasis. El sistema endocrino envía señal hormonal a la célula blanco para que haya una respuesta compensatoria, ¿sí? Como habíamos dicho, señal recibe el receptor y hay acción. Por ejemplo, recepción del estímulo, síntesis y secreción hormonal. Transporte al tejido blanco, inducción de la respuesta. La hormona se degrada, ya no es necesaria porque ya ha habido respuesta. ¿De acuerdo? Se recibe el estímulo, se produce la hormona, se la transporta a donde debe actuar, hay una respuesta y ya la hormona es desechada, se va a degradar. Esa es la actividad hormonal regulada. El efecto fisiológico va a depender de la concentración en sangre y LEC. Tasa de síntesis, retroalimentación negativa o positiva. Tasa de transporte al tejido blanco en el flujo sanguíneo. Tasa de degradación, vida media, eliminación metabólica y excreción. ¿Sí? La siguiente pregunta del examen es: ¿a qué se refiere la tasa de degradación en la regulación de la actividad hormonal? A lo que tienen que responder: a la vida media. Todo esto está en relación al efecto fisiológico. Quiere decir la estimulación para que se produzca, es decir, más o menos hormona, dependiendo de eso, el transporte y de ahí la eliminación. Entonces, ya sabemos que la célula endocrina sí va a ser estimulada tanto por las neuronas, por las hormonas, por algunos iones, por algunos nutrientes orgánicos, lo que va a hacer que produzca más hormonas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas también que podemos hacer es que la célula endocrina va a ser estimulada por neuronas, hormonas, iones, orgánicos, nutrientes, todos, ninguno,
ya sabemos que tenemos que memorizar esta parte, ¿sí? Cuando hablamos de control neuronal, hay aferencias neuronales al hipotálamo, llegadas, envío de estímulos que controlan la síntesis y secreción de factores liberadores hipotalámicos, regulan la actividad de la hipófisis, ¿sí? De la que tiene su silla, ya saben en qué hueso. Cuando hablamos de secreción episódica o pulsátil, pulsos de 5 a 60 minutos como la hormona del crecimiento, una acción endocrina más efectiva. Sobre todo esta hormona del crecimiento en los niños va a tener una pulsación más elevada en horas de la noche, de ahí el dicho antiguo, que niño que no duerme no crece, porque es en el sueño cuando la secreción es de una manera más óptima. El control cronotrópico, que tiene una ritmicidad endógena exógena de secreción cada 24 horas o incluso cada 12 meses, como el cortisol, melatonina, la misma hormona del crecimiento, y ahí están las hormonas, por ejemplo, que van a estimular la actividad ovárica de cada 28 días. Pues su secreción va a ser cronotrópica. El ciclo circadiano, ¿sí? Que estamos hablando de los periodos de sueño, de descanso, con algunas de las hormonas también. Y aquí está la hormona del crecimiento, como podemos ver, como habíamos mencionado, que durante el sueño va a tener el pico más elevado. Esto sobre todo en la niñez, el ciclo circadiano. El control por retroalimentación, ¿sí? Cuando hay un estímulo estresante que llega al hipotálamo, ¿de acuerdo? Va a haber una secreción de las hormonas, como es en el caso de la adrenalina. Se va a ir a la pituitaria anterior, la liberadora de las corticotropinas, a la corteza adrenal, va a segregar más cortisol y van a haber efectos. O en ese caso va a haber una retroalimentación a la pituitaria anterior y va a seguir liberando y van a haber efectos, ¿sí? O si no, también va a volver el efecto hasta el hipotálamo para que se siga liberando y vayan a haber efectos, ¿sí? Este es el rítmico desde otras áreas del cerebro. Es decir, esta liberación ocurre cada cierto tiempo de una manera normal en cantidades más pequeñas, en cantidades más altas junto con el estrés. Sí, eso es algo que tendríamos que profundizar. El control hormona efector, como es en el caso de la glucosa insulina, ¿sí? Que está en relación a la concentración de glucosa en plasma, que va a tener una directa estimulación para la secreción de insulina. ¿Sí? La concentración de insulina en plasma sube, entonces va a haber la acción de la insulina en las células blanco. ¿De acuerdo? Ahí como tenemos. En un momento con la dieta vuelve a subir la concentración de glucosa, entonces tiene que haber una directa estimulación, la insulina sube, actúa y otra vez espera a que haya una elevación de la glucosa en plasma sanguíneo. Ese es el control de hormona efector. La pregunta del examen puede ser del ejemplo más claro del control hormonal, hormona efector. Entonces vamos a tener la insulina mediada por la glucosa. ¿De acuerdo? Bien, hemos hecho un pantallazo sobre lo que es funcionamiento endocrino, fisiología endocrina. Hay muchos detalles que tal vez hemos obviado, muchos detalles que no se pueden explicar en un tiempo tan corto, pero yo sugiero que vayan repasando sobre todo la parte de diabetes y tiroides, que son las glándulas endocrinas que mayor patología van a presentar. La parte de gametogénesis ya la habíamos visto en embriología, que está mediada también por las hormonas que actúan sobre las gónadas. Eso sería todo. Yo les agradezco por la oportunidad, por la atención que han puesto. Esperemos que este sábado las cosas salgan muy bien y que demostremos todo lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos para terminar de una manera correcta, como debe ser. Les agradezco por todo, siempre un abrazo, un cariño. Hasta la próxima.